de Kant, ¿no? Tuvo en diferentes planos mucha importancia. Hablábamos de Charles Darwin, ¿no es cierto? El sistema de la evolución de las especies, que fue muy cuestionado en su momento, ¿no? Hacia 1880. Y él debió confrontarse a varios juicios, ¿eh? Porque esa obra señalaba, negaba de algún modo de que las diferentes especies, ¿no es cierto?, hubiesen sido creadas por Dios, así tal cual aparecen ahora, ¿sí? Las especies evolucionan en el tiempo mediante sistemas de adaptación, ¿no es cierto?, a los cambios que se producen en el entorno o en el medio en el cual viven, ¿no? Entonces, él en su defensa, ¿a quién acudió? A Immanuel Kant, ¿no? Diciendo que el acto de creación era un acto puntual y no específico para cada especie animal, ¿no? Entonces, también van a ser principios kantianos los que van a dominar a la revolución de la física, ¿sí? Boltzmann, el mismo Einstein, van a ser por el tipo de saber que construyen, ¿eh? En esa época, en los años 20 aproximadamente, del siglo pasado, son siglos, ¿eh? Van a producir un tipo de saber que se va a construir en muy buena medida con base a la filosofía kantiana, ¿sí? Al criticismo, ¿sí? O a la teoría crítica, ¿sí? Bueno, vamos a ver, y espero poder grabarles ya, ¿no es cierto?, para este fin de semana, una clase magistral, a ver si se ve bien esto. Vamos a ver en diferentes planos, ¿sí?, las particularidades de este pensamiento de Immanuel Kant, ¿sí? En diferentes obras, ¿sí? Él trató el tema del racionalismo, ¿sí?, tal cual como lo veía Crítica de la razón pura, ¿eh? Es una de las obras de él. Él va a notar que las antinomias de la razón presentan una particularidad, ¿no es cierto?, que mediante la razón podemos construir dos tipos de argumentación perfectamente lógicas y perfectamente opuestas entre sí. Por ejemplo, frente a cualquier pregunta, podemos dar una respuesta que sea totalmente positiva, ¿sí?, o dar una respuesta en los términos opuestos, y va a ser las dos, una tesis y una antítesis, perfectamente lógicas en su estructura racional. Él va a tomar como ejemplo las pruebas de la existencia de Dios que dio San Anselmo y las va y va a crear su antinomia, ¿no?, y él va a comprender que las dos argumentaciones, tanto, por eso que antinomia quiere decir nombres opuestos, tanto la argumentación positiva como la negativa eran perfectamente lógicas en su estructura y racionales al fin de cuentas. Eh, las antinomias de la razón. Vale decir que tal vez ninguna de las dos ninguno de los dos opuestos fuesen realizables, existiesen en la realidad, ¿no? Pero lo seguro es que como respuesta a ese tema va a ser una solución intermedia, ¿sí?, entre esos dos opuestos perfectos. Una característica de lo que llamamos la dialéctica kantiana. Todo el conocimiento que podemos construir viene a partir de esa dinámica de determinar cuáles serían los dos opuestos racionales. Pero ahí entramos, vamos a borrar esto, porque este es la ética del imperativo categórico, ¿no es cierto?, es
el tema que nosotros vamos a abordar. Solamente estamos viendo acá una introducción general al pensamiento de Kant. Lo que va a tener de particular Kant, nosotros hemos visto que la aspiración, ¿no es cierto?, de, de René Descartes era fundar una ética basada solamente en la razón. Él se va a desconfiar tanto de la experiencia como de lo que está sustentado solamente en la fe. Él se va a desconfiar, lo va a cuestionar y él va a crear un tipo de máximas que fuesen universales, pero apoyadas solamente en la razón. Pero entonces, lo nociológico, ¿qué es? Viene de noseo, que es un verbo griego para decir conocer. ¿eh? Conozco. Entonces, es decir, ¿cómo se forma nuestro conocimiento? ¿Cómo se forman nuestras ideas? Entonces, él va a distinguir, lo vamos a explicar acá muy brevemente, dos corrientes de pensamiento donde podemos decir el racionalismo confrontado al empirismo. Al empirismo. Racionalismo, bueno, tenemos a Descartes, a Platón. En tanto que el empirismo, hay autores como David Hume, autor del siglo XVII, o también Berkeley, Fraile, escocés, yo creo, que van a oponerse al racionalismo. ¿Cuál es el principio del empirismo? El principio fundamental, que todo el conocimiento que podemos adquirir, lo adquirimos a partir de los sentidos, de la experiencia. Y una tradición muy extensa, ya en la antigüedad hubo autores empíricos que creían solamente aquello que era palpable por los sentidos. Entonces, ¿cómo se forma ese? ¿Y qué nos dan los sentidos? ¿No es cierto? Los sentidos nos van a dar siempre datos cuantitativos, datos, información. Mientras que el racionalismo las daba de definir por otras cuestiones. Por ejemplo, les digo, si yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Ustedes qué me dicen? Un marcador. Un marcador. Lo que me están dando con ese nombre es la esencia de esta cosa. Hay que hablar algo. Lo que existe fuera del pensamiento nuestro, de nuestra conciencia, los alemanes lo llamaban la cosa en sí. Cuando entra en un proceso de conocimiento, un proceso nociológico, pasa a ser un objeto. La esencia, relacionada con el nombre de la cosa, va a ser algo que los empiristas más radicales, más consecuentes, van a negar la esencia. Cosas. ¿Por qué la van a negar? Eso podemos hacerlo con cualquier objeto, con una taza. ¿Sí? Porque de esta cosa, si yo interrogo qué veo, qué tengo
solamente lo que capto por mis sentidos, por la experiencia sensible. ¿Qué tengo? Tiene un peso, lo puedo medir. Tiene colores determinados, los puedo medir también. Tiene una forma determinada que también la puedo medir. Pero lo que no puedo tener una experiencia sensible, eso es lo que ustedes me acaban de decir, marcador o taza. ¿Sí? Entonces, son dos tipos de lógica distintas. Al mismo tiempo, hay otra noción que conforma el conocimiento, porque los datos están dados por la experiencia. En tanto que la esencia aparece como un agregado que le damos nosotros como seres humanos. Si yo digo esto, ¿qué sucedió? ¿Qué me lo dice, Cristiano? Se cayó Se cayó. ¿Y por qué se cayó? por acción de la gravedad. Porque yo lo voté, ¿no es cierto? Usted me diría, bueno, No, es otra noción, ¿no es cierto?, de los racionalistas, que es la causalidad. A ver si podemos subir un poquito esto. Bueno, la causalidad. No es casualidad, es causalidad. Es decir, que las cosas suceden por relaciones de causa y efecto. Causa y efecto. El marcador se cayó porque el profe lo votó. ¿Sí? Estamos dando una explicación. Un empirista, los empiristas van a negar también esta noción. Van a negar esta noción de causalidad. Lo único que podemos afirmar a través de los sentidos son los hechos, pero no la vinculación entre esos hechos. ¿Sí? No una vinculación a la manera como lo hacen los racionalistas. Puede decir, el profe tenía el marcador en la mano, ¿no es cierto? O tenía este objeto en la mano y lo dejó caer, o lo hizo caer. Acto seguido, el marcador cayó. Eh, entonces son nociones que lo negan. Y la tercera noción, muy centrada, ¿no es cierto?, del racionalismo, es que las cosas, los hechos, los seres, todo lo que existe, ¿no es cierto?, en el universo, se presenta en una relación de espacio y tiempo, a ver si lo puedo corriéndolo por acá, de espacio y tiempo determinado. Nada sucede, ningún acontecimiento sucede si no es en un determinado espacio y tiempo de particular, determinado. Pero seamos justos, bajo la óptica de los empiristas más consecuentes y más radicales van a negar también eso, porque de la experiencia la puedo tener sobre los sucesos, sobre los fenómenos, sobre todo aquello que puedo medir, sobre el fenómeno, sobre lo que aparece a mis sentidos. Más no puedo tener una experiencia del tiempo en sí mismo, ni puedo tener una experiencia del espacio en sí mismo. Entonces van a negar también esta noción. Entonces, por eso le llamamos criticismo. También agnosticismo, la incapacidad nuestra de conocer realmente las cosas en sí. Lo que podemos conocer es una combinación. Nuestra manera de crear conocimiento es con los datos de los sentidos, van a ser las ideas o las representaciones a posteriori de la experiencia. Pero siempre nuestra matriz de conocimiento
va a ser apelando a ideas que llamamos a priori. A priori. Mientras que estos datos de los sentidos son a posteriori de la experiencia. Por eso es que el agnosticismo o el criticismo va a negar de que todo el conocimiento que creemos que es objetivo sea así de simple la cosa. ¿Sí? Nada puede ser tan objetivo que si retiramos al sujeto humano, ¿no es cierto?, al aporte que estamos dando, establecer que cada cosa tiene una esencia, aunque ese es un aporte nuestro. Es algo innato en nosotros. ¿Sí? O vincular los sucesos, los diferentes sucesos en relaciones de causalidad, que tal cosa ocurre por tal causa. Y que ubicamos las cosas sin proponérnoslo en un espacio-tiempo determinado. ¿Sí? Mientras que los empiristas que manejan toda esa cantidad de datos en bruto, digamos, tratando de prescindir de estas ideas a priori, tampoco eso constituye el conocimiento. Si nos imaginamos en la prehistoria una pradera y están corriendo 5 dinosaurios, ¿no es cierto? Pero en ese momento, en esa prehistoria, todavía no existía la noción de pradera, ni existía la noción de 5. Es un matemático, evidentemente, creado por nosotros. ¿Sí? Entonces, es esa relación, ¿no es cierto?, que es básica, entenderla en la teoría del conocimiento o en la filosofía en los aspectos de nociológicos, es decir, cómo se construye nuestro conocimiento. Bueno, vamos a tratar yo voy a tratar de hacer una clase magistral o tal vez subimos esta breve explicación sobre, va a servir para ubicar de algún modo el otro aspecto que es fundamental en Kant, que es el tema de la ética del imperativo categórico. Y sabemos que esa proposición general se va a basar en lo que, bueno, teorías del ser, ¿no es cierto?, los aspectos museológicos, pero fundamentalmente la ética consiste en el deber ser. Entonces podemos definir esa ética de Kant, del imperativo categórico, como una forma de pensamiento que va a marcar toda la ética posterior y que se trate de un tipo de mandamiento, pero fundado en la razón, del debe ser de las cosas, que no dependa ni de la religión ni de ningún tipo de ideología, que sea autosuficiente y que sea capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. El debe ser. ¿Sí? Y vamos a ver que hay son varias formulaciones, pero algunas son fundamentales. Van a marcar 3 características que son esenciales para entender. Una de las formulaciones va a ser obra solo de acuerdo con la máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal. Y después le va a agregar en otra formulación que contribuye con lo mismo, obra como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. Vale decir, ahí lo que nos tiene que llamar la atención, aunque esas diferentes formulaciones para él son
están estrechamente vinculadas. Pero estas dos primeras lecturas que damos, fórmula de ley universal y fórmula de ley en la naturaleza, tienen algo en común. Es la búsqueda de la universalidad. ¿Sí? Esto es mucho más práctico de lo que podemos pensar. ¿Cómo les podría decir? Obrar de tal manera como si mi actuar pudiera convertirse en ley universal. Es decir, para Immanuel Kant va a ser eh, eh, fundamental que cada uno de los actos que nosotros producimos pudiera ser realizado por todo el mundo. Pudiera ser realizado por todos. Es decir, por ejemplo, el hecho de cuando hay aglomeraciones de personas, normalmente en los cursos presenciales yo digo, bueno, por correr por las escaleras de la universidad, ¿no es cierto? Está llegando a clase y uno va corriendo, ¿sí? Si todo el mundo corriera, evidentemente eso no se podría sostener, ¿no es cierto? Si universalizamos un acto determinado, ¿no es cierto?, que todo el mundo lo pueda realizar, no sería posible, porque viviríamos tropezándonos, habría 80 accidentes o más por día, ¿sí? Porque en el afán, ¿no es cierto?, de ir corriendo por la escalera, ese acto no se puede universalizar. O por ejemplo, ustedes, uno de nosotros compartimos un apartamento entre varios. Entonces nos ocupamos en hacer el aseo de la casa, de los espacios comunes, de la loza que utilizamos. Todos nos vinculamos con ese. Si alguien, uno de nosotros, deja de hacer esas tareas, entonces podríamos elevar eso a ley universal y decir, bueno, si nadie hace esas tareas sería invivible, ¿se dan cuenta? Si ninguno de los que compartimos ese espacio en conjunto actuamos, eh, si todos actuásemos de la misma manera, universalizamos ese acto, no se podría sostener las cosas. Entonces, uno de los aspectos del imperativo categórico es ese aspecto de que sea universal. Segunda formulación, que es compatible con lo mismo, ¿no es cierto? Que es el principio que llamamos de la humanidad. Todo, bueno, está enunciado de la siguiente manera. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu propia persona como en la persona de cualquier otro. Siempre a la vez como un fin, nunca simplemente como un medio. La humanidad. Es decir, muchos me dirán, eso es imposible, ¿no es cierto? Pero hacer respetar, ¿no es cierto?, la humanidad propia y tratar a los demás también como seres humanos es prácticamente irrealizable en la vida real, cotidiana. ¿No? Sí. Es irrealizable en el sentido de que normalmente uno no puede, principio también de autonomía, ¿no es cierto? Uno no puede prescindir que si uno, por ejemplo, está enfermo, va a haber un médico para que lo cure, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera lo estoy presentando como un medio para yo tener, mejorar mi salud. O, por ejemplo, uno está buscando un empleo y tal vez la persona, el jefe que uno tiene, no es todo de nuestro agrado, pero sin embargo yo voy a tratar de conservar ese empleo, ¿sí? Y me estoy dejando a la vez utilizar como un medio porque él también me contrata para obtener un fin propio, ¿sí? Y no por mi propio beneficio, no porque yo sea una persona humana para él, sino que hay una utilización, ¿no es cierto? Y la vida social muchas veces en la realidad
sucede así. ¿Cuántas veces vamos a comprar algo a una tienda y ni siquiera saludamos a la cajera, ni nos preocupamos por ella, sino que esperamos que nos dé las vueltas bien y que nos cobre, que no nos robe nada? Y al contrario, ella también, ella está cumpliendo un trabajo, ¿sí? Pero no nos preocupamos como persona humana, eso es un ideal casi utópico, ¿no es cierto? Ni ser un instrumento de nadie, ni tampoco utilizar a los demás como un medio, como un instrumento para mis propios fines. Como difícil, ¿no es cierto? La autonomía. El principio que llamamos de humanidad, junto a la universalidad, tiene que existir en los actos éticos, según el imperativo categórico, esa disposición de que no sea algo de manipular a los demás, ni de ser manipulado por los demás. Una condición muy difícil. Hay una obra de teatro de Ibsen, autor del comienzo del siglo XX, se llama Peer Gynt, donde el sueño del personaje es ser el emperador de sí mismo. ¿Sí? No dominar a nadie ni tampoco dejarse dominar. ¿Sí? A ese principio se le va a llamar también, de la humanidad, la fórmula de la autonomía, ¿no es cierto? La autonomía. Humanidad o autonomía. Respetar ese carácter de humanidad. Hay una anécdota de Kant, eh, no sé si es cierta o no, pero cuando él estaba en su lecho de muerte, ¿cierto? Va a verlo, ya estaba en las últimas, ya estaba moribundo, va a verlo el médico, ¿no es cierto? Y Kant mismo tenía personal, ¿no es cierto? Que lo atendía, se levantó y fue a abrirle la puerta de la casa y a recibirlo. Y el médico de alguna manera lo regañó, le digo, ¿por qué se está levantando? Y él, la respuesta que dio Kant, al parecer, era por humanidad, para que el médico entendiera que no lo consideraba solamente un instrumento de él, un medio de él, sino que lo respetaba como ser humano. Más allá de las finalidades particulares que le podían impulsar a eso. Y la tercera fórmula es como muy discutible, ¿no es cierto? Las primeras dos aparecen claras. La formulación del imperativo categórico, que él lo escribe en una obra que se llama Metafísica de las Costumbres, consagrada enteramente a la ética. La llamamos, bueno, algunos la definen como el reino de los fines. Digamos que toda acción ética tiene que tener un fin que represente un bien a la vez universal y humano. Obra como si por medio de tus máximas fuera siempre un miembro legislador en un reino universal de fines. Es decir, las finalidades buscadas, ¿sí?, tienen que conducir a producir un bien universal, ¿eh?, que represente un aumento, ¿no es cierto?, del bienestar, del bien en toda la humanidad. Otra finalidad que va a ser interesante de ver. Entonces, tenemos que esta ética kantiana va a ser muy importante, por ejemplo, dentro del tema de la ilustración, ¿cierto? Y en la actualidad, ¿sí? Los valores que se crean a partir de estos, si uno considera los diferentes valores, ¿no es cierto?, que rodearon, por ejemplo, la Revolución Francesa. Y uno los coteja con otros valores que se forman, pero que tal vez no tienen este carácter de universalidad que uno se imagina, ¿eh?, ni de rescate de la humanidad, ni de producir un bien general. Para, por ejemplo, ¿cuáles eran esos valores? ¿No es cierto? Libertad, igualdad, fraternidad.
Pero hay cantidad de valores que tal vez no tienen ese carácter de universalidad, humanidad y producción de un bien universal. Por ejemplo, Dios, patria, familia, trabajo, muchas veces aparecen como valores supuestamente universales, pero que en realidad no lo son. ¿Por qué Dios no sería un valor, en el sentido kantiano, racionalista, todo universal? Porque no toda la humanidad reconoce los mismos dioses. Al contrario, a veces eh, millones de personas, ¿no es cierto?, entran en conflicto, en guerra con otros que creen otro Dios. ¿Sí? Eso va a ser muy criticado por los racionalistas. Voltaire lo ridiculizó, esas guerras de religión que se daban, que costaban millones de vidas, ¿sí? Porque uno pensaba que Dios era esto y el otro pensaba que Dios era lo otro. Él lo ridiculizó de mil maneras. Entonces la religión no puede ser un valor universal. El trabajo es un valor universal. Puede ser. Si uno hace un trabajo que a uno le gusta, que a uno lo recrea, es un trabajo. Pero también hay muchas veces que trabajamos por necesidad, pero sin que nos guste el trabajo, sin que nos recree, sin que nos dé energía para vivir, sino solamente por un salario, ¿no es cierto? Tenía que trabajar en el fondo de un socavón, de una mina, ¿no es cierto? Puede hacer algo muy agradable, ¿sí? O sea, habrá personas que tal vez sí les gusta ese trabajo, pero como valor universal, muchas veces el trabajo produce, ¿no es cierto? Eh, insatisfacción, infelicidad. ¿No? Entonces, no puede ser tampoco universal. ¿La familia puede ser un valor? Sí. Si uno tiene una familia, bien. Una familia que nos da energía, que nos recrea, que nos da entusiasmo, rodeada de un amor, de solidaridad, pero en muchos casos no, la familia puede ser también represora, que no se escuchan entre sus miembros, que hay peleas, que hay incluso violencia, a medida que eso hace, a medida que eso hace felices a las personas, ¿sí? Entonces, hay valores, supuestamente la patria lo mismo, ¿sí? Nosotros defendemos nuestra patria, eso puede ser muy justo, ¿sí? Si hay ofensas de los otros, o transgresiones, pero los otros también tienen una patria, ¿no? Y también pueden entenderlo que están defendiendo la patria y hay muchas guerras que a veces son fratricidas, ¿sí? Pueblos y naciones armadas, ¿sí? A veces esos van a ser, cuando lean, o si ya lo leyeron en el texto, lo que él llama los imperativos condicionales, los que están guiados hacia finalidades que no son universales, no respetan la autonomía, sino que favorecen a un sector u otro. La formulación del derecho de las leyes, ¿cierto? Tienen que tener ese carácter de universalidad, pero no todas las leyes lo tienen. Respeto a la autonomía, eso. Los actos legislativos también, ¿sí? O sea, en la formulación de la ley, esta gran Kant está presente. Pero muchas leyes benefician a unos y perjudican a otros. Entonces, no producen ese bien general ni tampoco son universales. ¿Sí? Hay un premio Nobel de literatura, 122, esa época, Anatole France ironizaba sobre eso, ¿cierto? Decía, sí, la igualdad de la ley, ¿sí? La majestuosa igualdad, ¿cierto? De la ley prohíbe tanto a los ricos como a los pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan. Entonces,
uno ve, aunque la formulación tenga el aspecto de ser universal, evidentemente un rico no va a ir a dormir abajo de un puente, ni va a estar mendigando en las calles, ni tiene necesidad de robar pan. Es decir, es una ley hecha para los pobres, ¿no es cierto? Eh, ese artículo lo analiza, ¿no es cierto?, los tipos de los mandatos o los imperativos que se llaman ahí por el autor Sayalev, ¿no? Se llaman imperativos condicionales, es decir, que no son universales, no respetan la autonomía y la humanidad de las personas, porque de alguna manera se nos utiliza, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros nos dejamos utilizar, eso transgrede también ese principio y no producen un bien general y universal, sino que a ciertas personas los beneficia y a otros los perjudica. Los mandatos, los imperativos de la religión, los mandamientos, por ejemplo, pueden ser justos, pero lo que se va a cuestionar ahí es también que eso va a ser los adeptos, ¿no es cierto?, de tal religión, y otros van a tener otros parámetros. ¿Sí? Ustedes saben que en Europa, en la época de 16, 15, 16, se presentaron guerras de religión, ¿no es cierto?, entre protestantes, de la Reforma, Lutero, Calvinista, y la religión católica apostólica romana, el papado, la guerra de 100 años, posteriormente guerras entre ciudades alemanas, entre sí, unas que adherían al catolicismo, otras que eran protestantes, y la guerra de 30 años que vivió Descartes. Entonces, esos principios, los mandamientos que emanan, pueden ser, explícitamente casi todas las religiones sostienen, no matarás, no harás esto, los mandamientos, pero no están centrados en los principios del racionalismo, que va a dominar toda esa época. En tanto, y no van a tener ese carácter de universalidad, humanidad, autonomía y producir un bien último, universal y con respeto de esa autonomía. Bueno, entonces, comentemos ahora si quieren qué es la ilustración, ¿no es cierto? Y voy a apagar sobre la lectura y vamos a hacer el taller sobre el imperativo categórico de Manuel Kant. Yo le voy a agregar también materiales. Es ahora que ustedes pueden consultar también diferentes páginas de internet, todo eso. No lo hagan en un examen porque en la evaluación anterior, ¿no es cierto?, yo encontré transcripciones, pero no es el momento en el parcial de plagiar cosas o de copiar y pegarlas, eso. No es ahí, es en la preparación del parcial. Y me tocó, yo anulé, como me ha pasado también con el taller de Aristóteles, yo creo que en el grupo de ustedes anulé, ¿no es cierto?, les coloqué un 1 cuando yo encontraba que 2 respuestas estaban sido tomadas directamente en internet. Y eso genera unas irritaciones terribles, pero no hay otra manera. Ahora sí pueden buscar materiales, yo también voy a colgarles otras cosas y espero hacer una clase ya más sistemática, o tal vez esto lo cuelgo, ¿no es cierto?, una vez que tenga la grabación como clase magistral de introducción a Immanuel Kant. Y el tema del imperativo categórico lo vamos a ver nosotros el lunes próximo, y el martes vamos a hacer el taller directamente aquí ¿no? Se los voy a enviar por correo, lo pueden hacer en grupos de A4. Pero absténganse de verlo ahí en ese momento, de copiar cosas. Que no vayamos preparándolo